Hoy vamos a ver cómo manejamos nuestras riquezas. Y las pongo entre comillas. Y ese es nuestro tema de hoy. Hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en Efesios 1, del 1 al 14, por favor. Efesios 1, del 1 al 14. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo un saludo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis llenados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La enseñanza de hoy la titulé Las riquezas en Cristo. Hermanos, haciendo el estudio de este tema me encontré con varios versículos de la Biblia sobre la herencia. ¿Por qué la herencia si estamos hablando de las riquezas? Pues una respuesta puede ser que las riquezas las sostuvimos trabajando, y otra respuesta es que a través de una herencia obtuvimos esas riquezas. Y veo que se habla en la palabra del Señor sobre la herencia terrenal, herencia espiritual, etc. Les muestro dos versículos sobre herencia terrenal. En Salmos 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Otro ejemplo en Salmos 37:22 dice: porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Estos dos no son menos importantes que los que siguen, pero nos vamos a enfocar en los espirituales, herencia espiritual. Por ejemplo, el Salmo 61:5 dice: porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Salmo 119:11 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Aquí está hablando de una heredad de todo que es espiritual. E Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Eso es una bendición escuchar este tipo de palabras de parte del Señor. Comencemos hablando con lo que Dios Padre nos bendice, y lo vemos en los primeros 9 versículos del pasaje de hoy. Primero, decimos en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo,
Hermano, eso es una gran bendición saber que tenemos un Dios que es todopoderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de esas primeras bendiciones. En el mismo versículo 3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. No nos bendijo solamente así solito, nos bendijo pero en Cristo. Es por eso que estamos acá. En el versículo 4, en esa partecita donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esas son las riquezas que hemos heredado. Para que fuésemos, ahí mismo en el 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y mire que el Señor aquí lo está hablando. Todo lo que estoy hablando acá lo dice la palabra, no lo está hablando un hombre. En el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Igual, si no fuese en el amado, no hubiésemos sido aceptados. El versículo 7 dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es otra bendición, el perdón de pecados. Con toda sabiduría e inteligencia dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso está en el versículo 8. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esa es otra bendición. Que Él nos haya dejado en parte de herencia, que nos haya dejado ese legado, la palabra suya, que nos haya dicho, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, le pareció que sí era bueno, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, vea, esto es un listado corto. Estuve mirando todas las riquezas que Dios nos ha dado, y son muchas, son demasiadas, son tantas que no alcanzarían muchas páginas para mostrarles a ustedes todo lo que el Señor nos ha dado, nos sigue y nos seguirá dando. Y no le bastó en darnos bendiciones y más bendiciones, sino que en una de sus tantas promesas dice, y eso está ahí en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Al final de este mundo, Dios reunirá a los creyentes en el reino eterno de Cristo, que aquí se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como alusión a que la historia llegará a su fin, es decir, se consumirá en su segunda venida. ¿No es maravilloso, hermanos? Bajo el señorío de Jesucristo, Dios nos reunirá todas las cosas con una nueva creación, con cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí estamos nosotros incluidos. Sí, hermanos. Cuando el Señor ha prometido, cumple. Y a todos nos reunirá como creyentes en Cristo. Hermano, como conclusiones, tuve en cuenta el versículo 11, 12, 13 y 14. El versículo 11 dice, tenemos herencia. Cuando una persona recibe una herencia, ¿a eso cómo se le llama? Riquezas, que es lo que estamos hablando hoy. Fuimos predestinados en su voluntad. En el versículo 12 dice, primeramente los que esperamos en Cristo, primeramente los que esperamos en Él. Y entre el versículo 13 y 14 dice, miremos tal vez uno de los versículos más importantes de este pasaje. El Señor muestra una gran esperanza a los que aún no han creído y que en este momento han escuchado la palabra de verdad, palabra para salvación, de los cuales han creído en Cristo de esta forma. Han sido sellados. Vean, niños, les voy a explicar algo sobre un sello. No sé si ustedes han jugado con un sello o han colocado el puñito para hacer un piecito en un papel.
Eso hace parte de, es un sello. Cuando ustedes lo ponen, ese es el sello de ustedes. Y aquí el Señor lo da como una promesa. Y hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, eso ya no tiene reversa. Y en eso podemos estar tranquilos. Esto es espectacular. Yo le voy a hacer una pregunta a las personas que de pronto hasta el día de hoy no han creído, o vienen por primera vez y nunca han creído. ¿Han escuchado el Evangelio de Cristo? O que si lo han escuchado pero nunca le habían dado la importancia que hoy le están dando en este momento, porque el Señor lo quiso así. A mí me sucedió muchas veces, cuando muchas veces iba a una reunión de iglesia, hasta que el Señor, y escuchaba, entraba un oído y salía por el otro. Hasta que el Señor lo quiso, se quedó en el corazón. A esas personas les hago estas preguntas. ¿Quieres ser parte de los herederos de esas riquezas? ¿O están conformados con las riquezas que ofrece este mundo? Y a mis hermanos les sigo diciendo, querido hermano, ¿cómo estamos administrando esas riquezas que Dios nos ha dado? ¿Sí las estamos aprovechando al máximo? ¿Sí las estamos compartiendo?